Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero, bienvenidos al Congreso de OFIT, bienvenidos a un congreso brutal donde la cantidad y calidad de información que se está compartiendo es sin duda, vamos, no tiene precedentes y además de forma gratuita. Mira, tengo que deciros que para mí la entrevista que viene ahora es una entrevista súper especial porque lo primero, es una entrevista a un gran amigo desde hace muchos años y lo segundo, es una persona que de verdad admiro y lo digo de corazón. Es una persona que fue quien me introdujo a mí en el mundo de la fuerza. Sin esta persona, sin ninguna duda, yo no hubiera empezado nunca. Y fue quien me metió el gusanito ostras, que esto de ser fuerte puede molar mucho. Porque sin duda es de las personas más fuertes que he conocido nunca. Y es que es campeón de España muchísimas veces. Ya competió a nivel internacional, en powerlifting, numerosos récords. Tiene un palmarés que es increíble. Pero es que no solo eso, es que no es una persona que se queda solamente en la práctica. Es que es una persona que además es académica y que no para de aprender. Es graduado en Ciencias del Deporte, tiene un máster en investigación en ciencias del deporte y además está doctorando o va a empezar el doctorado en este ámbito. O sea, es una persona que no solamente de forma práctica es brutal, sino que es que además no para de aprender y no para de transmitir lo que sabe. Es una persona que a mí me ha inspirado muchísimo y no solo a mí, también a miles y miles de personas. Es profesor en AudioFit, tiene un curso brutal en el que habla sobre programación del trabajo de fuerza y en el que muchísima gente no para de aprender a gestionar su entrenamiento, a autorregular su entrenamiento y sobre todo a conseguir más resultados. Con todos vosotros, una persona a la que me hacía mucha ilusión entrevistar, Jorge Pérez Córdoba. Bienvenido. Muchas gracias, David. Es un placer estar aquí y poder aportar contenidos y valor en general. Jorge, cuéntanos, por favor, cómo empezaste con todo esto del mundo de la fuerza. Porque, claro, has sido campeón de España un montón de veces, un montón de récords. ¿Cómo empezó todo? Pues, si te soy sincero, todo empezó porque siendo adolescente quería encontrar algo a lo que me pudiera dedicar y en lo que poder mejorar. Es decir, venía de una época, siendo adolescente, en la que me encantaban los videojuegos y los videojuegos, la mayoría son muy sencillos en el sentido de que tú tienes un personaje al que vas mejorando, vas consiguiendo ciertos niveles, ciertas mejoras de poder, etcétera. Y yo pensé, joder, ¿y si encuentro una actividad o algo a lo que dedicarme que sea tan sencillo como le echo X horas, mejoro tanto, ¿no? Y así fue como me orienté más hacia el deporte, pero de una forma muy específica hacia el gimnasio, por el hecho de que yo veía que todo el trabajo que ponía se traducía en mejoras de fuerza, mejoras de ganar masa muscular. La cuestión me apunté al gimnasio con el objetivo inicial, como todo, de estético, quería sacar abdominales y al principio pues, no tenía ni idea, empecé con los típicos programas de tipo Waiver, que no es que no sean útiles en ciertos momentos, pero bueno, empecé haciendo unos entrenamientos que no eran los más eficientes. Entonces fui descubriendo ciertos foros en internet, como Foro Fitness, MuscleCop, y fui leyendo sobre ciertas rutinas o programas a los que llamaban programas o rutinas de fuerza. Y me llamó la atención como el hecho de no solamente entrenar para aparentar ser fuerte, sino entrenar para ser fuerte, se relacionaba con la ganancia de hipertrofia. Y fue a partir de ahí cuando, tirando del hilo, por mi propia cuenta al principio, empecé a realizar estas rutinas de fuerza. Con el paso del tiempo en el gimnasio me recomendaron que buscara información sobre una modalidad que se llamaba powerlifting. Entonces me puse en contacto con un entrenador de Villajoyosa que se llama José Moya, que venía compitiendo muchos años en power. Él fue quien me enseñó todos los fundamentos del powerlifting en cuanto a cómo se competía, qué peculiaridades existía en el powerlifting en cuanto a su entrenamiento. Y después de estar entrenando un par de meses con él, como empecé en ese momento a estudiar Magisterio de Educación Física y es una de las carreras que terminé, me preguntaba siempre, ¿por qué hacemos esto? Es decir, ¿por qué me has puesto 3 series y no 4 series? ¿Por qué estas cargas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces fue cuando le dije que quería entrenar a mí mismo, por el hecho de que sí, sé que me iba a equivocar 1000 veces, pero joder, el proceso iba a ser enriquecedor, muy, muy, muy enriquecedor. Y eso fue en 2009. Desde 2009 he venido pues, tratando de leer de diferentes entrenadores. En un principio todas las lecturas iban más orientadas hacia lo más práctico posible, es decir, no leía literatura científica como tal, sino que era pues, artículos igual de foros, de ciertas revistas digitales, opiniones de otros entrenadores. Y con el paso del tiempo he ido cada vez siendo un poco más crítico con las fuentes de información a las que tenía acceso y de las que aprendía. Y actualmente, pues digamos que mi forma de ver el entrenamiento es más de intentar ser riguroso y tomar decisiones lo más informadas posibles. Es decir,
no basarme tanto en la intuición o en, bueno, yo creo que esto puede funcionar, sino en qué hemos hecho en anteriores periodos, ciclos, bloques, mesociclos o como queramos llamar, entrenamiento, y a partir de ahí, digamos que tomar decisiones basadas en la información que he obtenido. Y bueno, pues durante todos estos años he estado compitiendo en powerlifting porque en un principio era y es mi pasión, me gusta más entrenar que competir. Competir era como la guinda, ¿no? De un pastel muy grande y muy chulo. Y al final me he dado cuenta de que también a nivel laboral el haber competido y seguir compitiendo en powerlifting me aporta otra perspectiva que es muy interesante y recomendable por si algún entrenador está escuchando esto, y es el hecho de que sabes que lo que estás, o sea, a los soldados a los que mandas en la guerra, tú has estado en la trinchera o estás en la trinchera, no estás prescribiendo ciertas cargas que tú nunca has realizado o no estás prescribiendo o tratando de llevar a alguien a un objetivo que ni siquiera lo has olido o ni siquiera te has acercado. Es decir, yo no sería buen entrenador creo, de atletismo, porque por mucho que me quiera formar en esa disciplina o sepa de entrenamiento, preparación física orientada al atletismo, como mínimo debería tener un mínimo de experiencia en dicha modalidad. Así que considero que competir en Power me ha aportado esa visión. Totalmente, porque ¿qué piensas al respecto de, por ejemplo, centrarnos muchísimo en la evidencia científica, pero no experimentar realmente esos datos que nos aporta la evidencia? Por ejemplo. Pues es un error, o sea, es un error porque si bien es cierto que la evidencia científica se lleva a cabo con el método científico que aporta rigurosidad en cuanto a que es reproducible, o sea, se puede falsear, se puede contrastar de forma externa, es decir, lo que yo leo en un estudio se supone que yo lo podría reproducir, el diseño de investigación lo podría reproducir y llegar a los mismos resultados que han llegado los autores de dicho estudio. Pero claro, para elaborar todas las hipótesis que forman parte del planteamiento de la pregunta de investigación, yo tengo que tener mucha experiencia en ese campo, porque yo no puedo, o sea, no sería bueno planteando, por ejemplo, estudios sobre control motor en niños, porque no tengo experiencia en ese campo. En cambio, si yo quiero plantear un estudio, quiero plantear preguntas sobre un campo en el que tengo mucha experiencia, seguramente por mi propia experiencia sea capaz de elaborar esas preguntas. Y estas preguntas no solo son aplicables al mundo de investigación, son preguntas aplicables a yo soy un entrenador o entrenadora que quiere lograr o desarrollar el programa de entrenamiento más eficiente o efectivo para mi entrenado o entrenada, por lo que si no tengo experiencia más allá de leer artículos científicos o libros y no he entrenado en gimnasio, me estoy perdiendo de verdad muchísimas cosas. Es como todos los aspectos de la inteligencia emocional, todas esas habilidades blandas que hasta que no llegas a un gimnasio a trabajar, dices, madre mía, si esto no me lo habían enseñado en la carrera. Y eso, pues, se puede leer sobre ello en los libros, pero hay que experimentar. Porque, Jorge, los cursos que actualmente haces en AudioFit, que son súper prácticos, súper al grano, súper aplicables, ¿a qué público se dirigen? ¿Quién podría aprender de esos cursos? Pues creo que principalmente podría aprender sobre esos cursos personas que tienen cierta experiencia en entrenamiento, vamos a poner eso como base, pero también es cierto que no solamente con esos cursos van a saber cómo diseñar un programa de entrenamiento, es decir, ninguno de los cursos de AudioFit, pero ninguno, como el resto de cursos, nos da una solución única a nuestros problemas, como el caso de diseñar un programa de entrenamiento perfecto, porque tampoco existe ese programa de entrenamiento perfecto. Así que te diría que quizás el target o el público objetivo sería aquel entrenado o entrenada en fuerza con cierta experiencia al que ya le suenan los conceptos como, por ejemplo, intensidad relativa, volumen, ejercicios, y que quiere, digamos, que hacerse un mapa mental un poco más claro de dichos conceptos para luego crear sus propias programaciones. Qué bueno. Y Jorge, si tuvieras que comentarme 3 aspectos muy importantes para que una persona que empieza a entrenar mejore su fuerza, ¿qué me comentarías? Primero, contratar a un entrenador. ¿Por qué digo esto? Digo esto por el hecho de que todo el tiempo, que es como si yo ahora mismo quiero empezar un negocio o quiero, no sé, comprarme un barco, no tengo ni idea de barcos. ¿No sería mejor que gaste dinero en vez de tiempo en pagar a un profesional que ya ha invertido mucho tiempo en aprender sobre ello? Primero de todo, contrataría a un entrenador que, a ser posible, tenga experiencia en ese ámbito por el mero hecho de que solamente por el contar con su ayuda a nivel de que te programe los entrenamientos va a hacer que no tengas que programarte tú, al menos a corto plazo o a medio plazo, y que en el proceso vas a aprender. Porque si es un entrenador del que
digamos, o entrenador al que puedes realizar preguntas, muchas de esas preguntas van a ser muy específicas. No es como, madre mía, ¿dónde encuentro yo información ahora en estos momentos en los que nos vemos totalmente inmersos en una burbuja de información? Así que, primer paso número 1, contar con un profesional con experiencia y no solamente formación. Que, ojo, pongo la formación como requisito. Yo al menos soy la persona que cree que en ciertas profesiones es necesario tener un mínimo de base técnica o de conocimiento científico, porque si no, claro, si solamente sirve el ser bueno vendiendo o tener buenas habilidades sociales para ejercer, que luego nos podemos llevar las manos a la cabeza con ciertos, por ejemplo, programas de entrenamiento, ciertas programaciones que son barbaridades. Pero bueno, contar con un profesional que esté formado y tenga experiencia. Punto número 2, primar, y esto por ejemplo tú lo has dicho muchas veces, cuando por ejemplo hicimos la formación esta en 2014 ahí en Marjal, ¿te acuerdas? Me acuerdo, increíble. ¡Buah! ¡Qué recuerdos! El hecho de primar siempre la calidad sobre la cantidad. Tenemos una influencia muy fuerte que viene del mundo del culturismo, y no estoy despreciando con esto el mundo del culturismo, y es que la cantidad prevalece sobre la calidad. Para la ganancia de fuerza se ha demostrado, cada vez hay más estudios que apoyan esta hipótesis, esta idea, de que la calidad es mucho más importante que la cantidad. Es decir, no hay que excederse en cuanto al volumen que se programa, no porque realizas una serie más vas a obtener mayores ganancias. Puede que sí que obtengas mayores ganancias de hipertrofia hasta cierto punto, hasta ese valor más óptimo, ¿no? Si fuera una especie de curva en forma de U invertida. Pero, primer paso, profesional formado y con experiencia. Segundo paso, no pasarte en cuanto a la cantidad, en este sentido el volumen de entrenamiento. Y tercer paso, orientar que se oriente esa persona siempre hacia la tarea. Es decir, que no se oriente hacia el resultado de quiero ser el mejor powerlifter o el mejor halterófilo o el mejor culturista de España o del mundo. Está muy bien tener ese tipo de objetivo de resultados, pero si no se disfruta del proceso es muy fácil que pasen 2 o 3 años y que igual veas que no estás logrando esos objetivos de resultados y que como no disfrutas del proceso y no te has orientado a la tarea, pues lo dejas o ya no tienes el mismo ímpetu y el mismo empuje que tenías cuando empezaste. Lo resumiría en esos 3 pasos. Jorge, me he dado cuenta desde que te conozco, que si no me equivoco te conozco desde el 2009, 2010 aproximadamente. Sí, de Foro Fitness. Sí, nos conocemos desde hace mucho Sí. tiempo, que has dado un cambio bastante importante, y el cual, por ejemplo, yo que he estado pendiente lo he visto, desde ser una persona ultra centrada, por ejemplo, en el rendimiento y ultra centrada en la parte más técnica de lo que es pues, la sentadilla, el peso muerto, el press banca, la competición, etcétera, a estar preocupado también por muchos aspectos mentales. Por ejemplo, el incluir el hábito de la meditación, la salud psicológica, emocional. Cuéntame un poquito por qué ese cambio y qué te aporta ese cambio. Pues ese cambio viene a raíz del trabajo con Iván Alonso, Brain Builder, en el año 2017. Sí, 2017 fue para el europeo de marzo de 2017. A principios de 2017 estábamos con el club precisamente Power Explosive. El psicólogo de Power Explosive en ese momento, Iván Alonso, digamos que nos llevó toda la preparación psicológica a todos los competidores que íbamos a participar en ese campeonato de Europa. Y hablando con él, una de las actividades o ejercicios que nos propuso relativos a la mejora de la atención sostenida fue la meditación. Y a raíz de eso me entró la curiosidad de por qué, ¿no? Creo que el ser humano cuando se hace preguntas es cuando avanza en general en todo. Y empecé a leer sobre budismo, empecé a leer sobre, ahora que está más de moda lo de la filosofía estoica, pero sobre todo sobre budismo y también sobre psicología. Y digamos que los aspectos mentales, cognitivos, emocionales, me han dado una perspectiva del hecho de que muchas veces lo que determina el rendimiento no es tanto, ya no solamente en powerlifting, sino en general en la vida, no son tanto las diferencias en cuanto a capacidad, sino en cuanto a cómo gestionas tus emociones, cómo gestionas tus relaciones con los demás. Y puede sonar que es un poco todo esotérico o abstracto, pero de verdad que recomiendo encarecidamente a quien esté escuchando esto que preste más atención, ya no solo, hemos puesto el ejemplo de meditar, porque al final yo me introduje o di más importancia a estos aspectos a raíz de la actividad de meditar o de la meditación, pero recomendaría a quien lo escuche que trate de formarse más en relación, por ejemplo, a psicología social, a los entrenadores que trabajen con grupos, o incluso en trabajo uno a uno, individual, que
aprendan sobre todo lo relacionado con las emociones. La meditación, por ejemplo, es una... O sea, repito lo de la meditación porque al final es una práctica brutal que puede llevar cambios a nivel de mejora de atención sostenida, de, por ejemplo, mejor... Ahí estoy leyendo un libro ahora que me gustó mucho sobre la meditación, que es Los beneficios de la meditación de Goleman y David Richardson, y la cuestión es que produce tantos cambios a nivel cerebral, o sea, a nivel de neuroplasticidad y a nivel luego conductual, que dices, madre mía, cómo algo que parece que no es palpable, ¿no? O sea, cómo algo que está dentro de nuestras cabezas puede hacer luego que nuestras conductas cambien tanto y que no digo que sea eso que marque una diferencia exagerada de decir, madre mía, vas a empezar a meditar o a prestar más atención a factores psicológicos y por lo tanto tu vida va a cambiar de 0 a 100. Pero sí que vas a ver quizás las cosas, yo al menos empecé a ver las cosas un poco distintas a partir de ese campeonato y el trabajo con Iván, y a partir de ese momento he tratado de dedicar un poco más de tiempo a formarme en, pues eso, en todos esos aspectos. Incluso de motivado el curso pasado, lo tengo ahora en stand-by, empecé a estudiar psicología en la UNED. Lo he parado porque los temarios eran demasiado, pero sí que eso, a riesgo de rayarme con este tema, os recomiendo encarecidamente a quien me esté escuchando que le dé más importancia a todos esos aspectos. Rayar para nada, Jorge. Creo que es un tema súper importante. Creo que quien ya lo ha descubierto se da cuenta. Quien no lo ha descubierto lo descubrirá, si no es ahora, en 10 años y lo agradecerá. Así que yo te agradezco también que lo compartas porque es brutal. Y ya no solamente a nivel de meditación, yo practico la meditación de hace mucho tiempo y no solamente es una cuestión de atención, sino que es una cuestión de aprender a gestionar. Por ejemplo, yo era una persona que con mi empresa, sin ir más lejos, estaba muy activo, muy agobiado, todo me perturbaba demasiado. Y sin embargo, ahora, por ejemplo, es muy raro que algo me afecte, porque aprendes también a poner el foco en lo que tienes que ponerlo, sin dejar que el resto de cosas te influyan. Y eso es una parte que se gana con la meditación, por ejemplo. Entonces es normal y está vinculado 100% con el rendimiento que un powerlifter practique la meditación y mejore más. ¿Por qué? Porque cuando estás en competición, cuando estás concentrado y todo te afecta a tu alrededor, la gente que grita, la presión, el ego, todo, estás más preocupado por lo de fuera que por lo de dentro. Entonces no estás en hacer fuerza de verdad. Eso es. Simplemente te pone el foco en lo que tienes que hacer. O sea que entiendo perfectamente esa vinculación con el rendimiento. Sí, no, y con el rendimiento y ya no solo en la competición, sino que si en general uno consigue ser una persona un poco más equilibrada en su día a día, es mucho más sencillo que los entrenamientos vayan mejor y que por lo tanto al final hay un efecto de arrastre, ¿no? Entrenamientos van mejor y la competición va mejor, tan sencillo como eso. Totalmente. Oye, Jorge, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, respecto a los ejercicios accesorios para mejorar en powerlifting? Es como una lucha muy eterna, ¿no? No, Sí. solo específicos, press banca, sentadilla, peso muerto. No, también power building, metemos hipertrofia a tope. ¿Cómo lo combinarías tú? ¿Cuál es tu visión? Pues mira, es una muy buena pregunta porque en una de las preguntas que me he venido haciendo últimamente y a partir de la cual me gustaría orientar parte del doctorado o futuro de estudios, es la de que hasta qué punto estamos pasándonos de específicos en el entrenamiento en powerlifting. Es decir, y si, por ejemplo, siguiendo el concepto de transferencia o cómo lo define Vadillo, realmente medir la transferencia deberíamos dejar de hacer ejercicio de competición y realizar otros ejercicios y, por ejemplo, a lo largo de un ciclo de entrenamiento, dejo de hacer los ejercicios de competición al principio del ciclo, hago otros ejercicios y luego testeo el ejercicio de competición para valorar si B influye en A, ¿no? Y algo que he estado probando en algunos entrenados y que de momento estoy viendo buenos resultados es el hecho de programar ejercicios más generales. Por ejemplo, si ese entrenado compite en powerlifting haciendo sentadilla barra baja, press banca, agarre abierto con técnica de competi y peso muerto con cinturón, ya sea convencional o sumo, en no realizar esos ejercicios de competición, sino otros que son parecidos, útiles, pero específicos, pero no son los de competición. Y, por ejemplo, en vez de sentadilla barra baja con cinturón, sentadilla barra alta. En vez de press banca con la técnica de competición, quizás, pues, no sé, sin forzar tanto la técnica de competición o con el agarre un poco más cerrado, o press banca inclinado, o ciertos ejercicios más generales. Y lo que estoy viendo es que se producen mejoras en el 1RM sin trabajar de una forma tan específica. Y uno puede decir, vale, pero es que igual mejora más realizando el ejercicio de competición, siendo más específico en su entrenamiento. Yo te digo que sí, pero también te digo que todos los deportistas tienen una vida útil. Si desde etapas tempranas estamos quemando ciertos ejercicios que son los más específicos, igual no es la herramienta o la estrategia a largo plazo más adecuada por el hecho de que si
un deportista empieza conmigo, con otro entrenador, con 20 años, y yo sé que más o menos el pico de forma lo puede alcanzar en su carrera deportiva con 35, no será mejor que esté quizás los primeros años de su carrera deportiva realizando otros ejercicios o que no sean específicamente los de competición durante todos los ciclos de entrenamiento del año, pero que me voy a centrar más en aquellos más generales. Sin embargo, para responder de una forma más específica a tu pregunta, yo no me pasaría de rosca con la programación de ejercicios accesorios de culturismo, por el hecho de que esos ejercicios accesorios de culturismo también van a producir una fatiga periférica que va a influir en la fatiga central y muy probablemente eso va a repercutir de forma negativa para la recuperación sesión a sesión y la realización de los ejercicios en los que más queremos mejorar dentro de un ciclo de entrenamiento. Así que te diría que intentaría establecer o encontrar ese punto intermedio entre un powerlifter debe entrenar de forma específica, sin ser ultra específico durante toda la temporada o durante todo el año, y debería programar ciertos ejercicios accesorios, pero estando pendiente de tanto el número de ejercicios que programa por sesión para que no le influya en el resto de sesiones, como del volumen. O sea, el volumen es cierto que la intensidad es lo que determina principalmente las adaptaciones al entrenamiento de fuerza, pero el volumen es como el veneno. Es como la dosis que es fácil pasarse de rosca. Igual 2 o 3 series más es lo que puede marcar la diferencia entre no recuperarte bien semana a semana. Así que mi consejo es que no nos pasemos con los accesorios, que incluso si queremos valorar el efecto de ciertos ejercicios accesorios, los añadamos poco a poco, semana a semana, para ver si ese volumen adicional hace que no nos estemos recuperando, pero que por norma general yo considero, a falta de más estudios realizados en powerlifters con mucha experiencia o con más experiencia, que no es necesario entrenar como un culturista, que eso quizás es algo que se está viendo ahora más en redes sociales con el auge de lo que se denomina como power building, y creo que, bueno, que no es lo más adecuado. Depende también del entrenado, ¿no? De sus necesidades. Si necesita ganar más masa muscular, en ciertos ciclos de entrenamiento puede ser una orientación adecuada, pero creo que por norma general no hay que pasarse tampoco de rosca con él. Y Jorge, ahora que estás comentando las variantes principales, nivel de intensidad, frecuencia, volumen, etcétera, tú, por ejemplo, que has competido en muchísimos campeonatos, una pasada, ¿qué puntos importantes consideras que tenemos que tener en cuenta para un buen picking, para una buena puesta a punto antes de competición? Pues la puesta a punto antes de competición que venía realizando hasta hace medio año, un año aproximadamente, era la que venía aportada por autores como Íñigo Mújica, en estudios realizados en deportes de resistencia, en la que se disminuía el volumen y mantenía o aumentaba la intensidad en esas últimas 3, 7, incluso 21 días antes de competir, pero en base a una formación que realicé con Reactive Training Systems, sí que imagino que conoces, ¿no? Mike Ducherer, en la que aportaba una metodología que es muy similar a la programación de intensidades estables que sugiere Vadillo, de mantener la intensidad relativa e ir aumentando la intensidad absoluta si podemos dentro del ciclo de entrenamiento, y es el hecho de que si dentro de un ciclo de entrenamiento tú estás más fuerte, por ejemplo, un ciclo de 6 semanas, ¿vale? Lo realizas y luego observas que en la semana 5 es donde se alcanza el mayor estado de forma o el pico de forma dentro del ciclo. Y dices, hostia, ¿y si me hubiera caído la competición en la semana 5? Es cuando mejor habría rendido. En cambio, la semana 6, imagínate que es cuando ya empiezas lo que solemos hacer como picking o solíamos hacer como picking, disminuyes el volumen, pero ¿y si ese descenso del volumen lleva a que sí se disipe la fatiga, pero también caiga bastante el factor de fitness? Es decir, ¿y si se produce desentrenamiento? Así que ahora mismo mi enfoque en cuanto a alcanzar un estado de un picking, un pico de forma o estado de forma óptimo para la competición es la de realizar sucesivos ciclos de entrenamiento con una misma duración, por ejemplo, 3 ciclos de entrenamiento de 6 semanas, y ver dentro de esos ciclos de entrenamiento cómo el RM estimado o la intensidad absoluta ante una misma intensidad relativas va digamos que cambiando, ¿no? O modificándose. Si veo que durante esos 3 o 4 ciclos o 5 ciclos ese deportista, Juan, Pepe, Ignacio, quien sea, o María, o Juan y quien sea, alcanza por norma general su pico de forma en la semana 4 o en la semana 5, ese deportista, cuando vaya a competir, voy a programarle un último ciclo de 4 semanas antes de la competición, para que la semana 4 se haga de la competición. ¿Por qué? Porque quizá no me interesa tanto el hecho de hacer un descenso de volumen tan agresivo
1 o 2 semanas antes de competir. Si yo he visto que mi entrenado cuanto más fuerte está es cuando está, por ejemplo, en la última mitad, en la semana X de sus ciclos de entrenamiento, los ciclos de entrenamiento que hemos venido programando, ¿por qué no voy a intentar cuadrar esa semana en la que suele estar en su máximo estado de forma con la competición? Y por ahí van los tiros de por dónde estoy orientando ahora mismo con mis entrenados y entrenadas la puesta a punto para la competición. No tanto con el hecho de realizar una puesta a punto tradicional de descender el volumen, sino de encontrar dentro de los ciclos de entrenamiento en qué semana, que puede fluctuar un poco, en qué semana suelen estar más fuertes, y justamente es como si fuera una pieza clave, ¿no?, en el Tetris. Poner esa pieza justamente para la semana de la competición. Qué bueno, tío. Qué pedazo de respuesta. Muchísimas gracias por compartirlo. Espero que la gente sea consciente de que toda esta conversación ha sido oro y de que pueden sacar muchas píldoras muy, muy potentes. Así que, tío, gracias. Nada, y es que encima, eso reflexioné a partir de la formación con Mike. Reflexioné sobre el hecho de que el objetivo de la competición es rendir, no llegar recuperado. Y nos ha pasado a todos que dices, hostia, tío, si es que entrenando me sentía hecho una bestia. Fue para la competición esa última semana en la que dices, sí, sigo estando fuerte, bajo el volumen para llegar recuperado, se disipa la fatiga, pero no está tan fuerte como la semana pasada. ¿Por qué no me he sentido fuerte en la competición? Porque el objetivo de competir, o sea, de la competición es llegar en tu máximo estado de forma, no llegar recuperado. ¿Qué más da que no estés recuperado del todo si tienes tu máximo rendimiento en competición? Es que como estés recuperado del todo, igual se ha disipado el fitness, o sea, la mejora de la condición física. Qué bueno. Y es jodido encontrar el equilibrio entre el factor de fitness y el condición física y el factor de fatiga. Qué bueno. Esta última conclusión me parece muy, muy buena, Jorge. Y creo que muy Me aplicable. alegro, me alegro. Y Jorge, una pregunta. Bueno, tú me has comentado, estudiaste ciencias del deporte, estudiaste magisterio, si no me equivoco, estás en psicología, estás a punto de doctorar, un máster de investigación, qué locura. ¿Qué te aporta una plataforma como AudioFit en comparación con todo esto que estás cursando, que es como súper académico? Pues AudioFit creo que lo que aporta es más un punto de vista un poco más práctico, en el sentido de que la universidad tiene sus puntos buenos en cuanto a que se basa en el método científico y, ojo, AudioFit también, pero creo que como AudioFit está formado por profesionales profesionales de campo, al final estos profesionales de campo tienen una mayor experiencia, por ejemplo, en el gimnasio como entrenadores, entrenadoras, nutris, fisios, psicólogos, que un académico o un profesor que únicamente se dedique a dar clases, que también está espectacular y está genial, pero creo que al final, para aprender o de una forma completa, holística, el alumno debe tener en cuenta que, por ejemplo, en AudioFit lo que va a encontrar es una serie de profesionales que estamos formados en universidades, que seguimos el método científico en cuanto a que somos rigurosos. También podemos aportar, yo creo que esa experiencia que quizás en algunas universidades no todos los profesores la tengan en el campo. Que luego en las universidades se aporta, es que es complementario. No veo que ni AudioFit, por ejemplo, pueda sustituir a una universidad, ni la universidad sustituya a AudioFit. O cuando te hablo de AudioFit, te puedo hablar de, por ejemplo, lo que se aprende muchas veces hablando en el gimnasio con otra persona. Y no tiene por qué ser un graduado en ciencia del deporte, ni tiene que ser fisio, ni alguien que haya estudiado una carrera. Es que muchas hipótesis que luego nosotros tratamos de comprobar de forma experimental o en nosotros mismos, las obtenemos con una conversación hasta de día que de bar, tomando algo. No hay que despreciar ninguna fuente de conocimiento porque hay que tratar de verdad, de adquirir de cada persona o de cada, en este caso de AudioFit, podemos aprender ciertas cosas, de la universidad otras cosas, por nuestra cuenta leemos libros, vamos al gimnasio, hablamos con los demás. Bueno, entre series mejor no hablar, estar ahí focalizado, pero bueno, creo que se me ha entendido. Totalmente, totalmente. A mí, por ejemplo, leer me gusta muchísimo, desde siempre he leído muchísimo, pero sí que hubo una época, por ejemplo, en la que yo estaba súper centrado en hacer entrenamientos personales, que además empecé a compaginar con mi canal de YouTube y de repente vivía súper agobiado. Era como por una parte necesitaba hacer entrenamientos personales para sobrevivir y para poder levantar pues todo lo que estaba haciendo, porque me metí pues con todo el tema de la cueva, el material, un alquiler, y claro, yo estaba en YouTube, pero no estaba viviendo de ello todavía. Y de repente me metí como en un bucle donde no paraba de hacer entrenamientos personales para pagar lo que me había involucrado para hacer mi canal de YouTube, y por otra parte invertía todo mi tiempo en lanzar el canal de YouTube. Entonces, claro, yo venía de leer muchísimo y de repente prácticamente no tenía tiempo para leer libros.
Porque era como, joder, es que hay mucha paja, es como, me encanta leer, pero no puedo perder tanto tiempo para sacar 4 ideas clave. Entonces, Claro. claro, me pongo en esa época y digo, joder, o sea, qué bien me hubiera venido tener un audio feed que me consume ahí en 15 minutos las ideas clave de todo un tema que me interesa muchísimo y me puedo permitir el hecho de ir a grabar mis vídeos, hacerlo genial, ir a mi entrenamiento personal, aprovechar ese trayecto de 15 o 20 minutos para seguir aprendiendo y hubiera estado en un bucle súper positivo de aprendizaje donde hubiera ido mucho más rápido, porque hubiera gastado más atención, hubiera aportado más valor a mis clientes. En el trayecto hubiera aprendido mucho más, hubiera hecho mejores vídeos. Entonces, digo, joder, ojalá hubiera tenido algo como AudioFit cuando empecé con todo esto y que estaba tan agobiado. Y creo que justamente es lo que AudioFit aporta actualmente al mercado. Es, oye, ¿eres un entrenador? ¿No tienes tiempo? Oye, ¿eres una persona que busca aprender y no quiere leerse todo lo que hay para tener un mejor físico? Pues bueno, es una herramienta que en formato plataforma tiene como 600 clases actualmente y es que además se suben clases cada día. O sea, que aburrirte no te aburres, pero sobre todo es práctico. Es coger la información útil, práctica, que te sirve en formato audio, 15 minutos, con apuntes, que tienes preguntas, tienes una comunidad para contestarlas. Es como todo condensado y encima por un precio que es ridículo. Por ejemplo, el precio de AudioFit, la anualidad, son 120 euros al año. O sea, que es que te sale como a 10 euros al mes. Que dices, tío, 10 euros al mes, ¿qué es lo que te cuesta? Te cuesta menos que un libro, en realidad, que un solo libro. Porque lo normal de un libro son como 20 euros o 30 incluso. O sea, es como un tercio de un libro por tener toda la información por parte de gente que te lo está resumiendo en audio, de forma práctica, de forma sencilla, en tu móvil, con una aplicación, con una comunidad, con apuntes. Es absurdo. ¿Y sabes qué es lo mejor, Jorge? Lo mejor es que encima, durante este congreso, para toda la gente que está con nosotros, tienen la oportunidad especial de acceder a una oportunidad que hasta ahora no se ha visto. Y es ¿En que serio? se está dando la opción, esto es idea de Marcos, que lo quiso hacer así, Marcos es el creador para la gente que no lo sepa, de que la gente que estaba en este congreso se pueda apuntar a todo el año de AudioFit, que tiene un valor, un coste de 120 euros, más todas las entrevistas de este congreso, que se van a vender al final por 100 euros, es decir, el total son 220 euros, pero los que estén ahora con nosotros se pueden apuntar por un precio de 60 euros por todo. Todo el año completo, todas las formaciones, todos los cursos, todo lo nuevo y todas estas entrevistas. Es brutal y yo desde aquí animo a que todos los que nos están viendo vayan directamente al link del perfil en la descripción y se apunten porque es una oportunidad única. ¿Qué te parece, Jorge? Pues la verdad que sí que es una oportunidad única porque tal cantidad de contenidos por ese precio es bestial y sobre todo lo que comentas. Muchos trayectos que hacemos en bici o te estás dándote un paseo, el hecho de poder estar escuchando, pues escuchar música, pero también puedes escuchar AudioFit para seguir aprendiendo. Así que me parece una oferta, una oportunidad brutal. Pues desde aquí os animamos a que todos los que os apetezca apuntaros. Es el momento, porque hasta ahora nunca se ha hecho algo así, o sea, de forma tan económica, con tanta información. Y es que solamente pienso una cosa, ¿te ha aportado esta entrevista con Jorge? Pues son 28 entrevistas más. O sea, solamente la información de estas entrevistas ya es brutal y ya se va a vender por un precio de 100 euros, un precio superior al que se te oferta con todo junto. O sea, todas las entrevistas, todo el año, todo, en lugar de 220 euros, 60. O sea, que te puedes ir directamente a la descripción, te animo a que te apuntes porque es increíble, es increíble. La verdad que sí que es increíble todo, o sea, cómo ahora mismo vivimos en una era en la que tenemos tantísimo conocimiento disponible y realmente el hecho de que haya tanto conocimiento es brutal. Es brutal y, por ejemplo, cuando empezamos nosotros en 2008, 2009 a entrenar, o sea, a entrenar me refiero a movernos en foros y eso, la información que había era muy escasa, todo muy desperdigado, no sé, no era información en su mayoría con rigor. Y, por ejemplo, lo que aportan los profesionales de AudioFit es eso, rigor científico, experiencia y muchas ganas de aportar su granito de arena a la comunidad. Así que sí, es una experiencia, o sea, es una oferta top. Pues nada, compañeros, os animamos a que os apuntéis, que la aprovechéis, porque sin duda puedo garantizar que vais a aprender muchísimo. Jorge tiene un montón de información, tiene un montón de cursos. A Jorge es súper complicado pillarle de otra forma, está siempre liado con formaciones y es que vais a poder aprender muchísimo con él. Así que ya no solo con Jorge, sino con todos los profesores que hay, con todas las clases que ya hay, con todas las clases que se suben a diario. Es una oportunidad espectacular y que te animo a que aproveches porque no se va a repetir, básicamente. Pues sí, aprovechar.
aprovechar la oportunidad porque la verdad que es una oportunidad muy, 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 muy buena. Además, me gustaría añadir que para todos los que os queráis apuntar, vais a recibir una clase en exclusiva conmigo sobre powerlifting de forma totalmente gratuita. Y bueno, como os ha dicho David, tenéis el enlace justamente debajo en el vídeo. Y bueno, pues os daremos las indicaciones sobre la clase de powerlifting, sobre cómo orientar esas últimas semanas de preparación para, digamos, que alcanzar la puesta a punto, teniendo en cuenta lo que hemos explicado de cómo, digamos, que encontrar el punto óptimo dentro del ciclo o bloque de entrenamiento que coincida con la competición. Y bueno, os deja David toda la información. Eso tiene él ya el acceso a la información. Qué bueno, Jorge. ¿Esa clase contigo va a ser en directo? ¿Va a ser grabada? ¿Cómo va a ser? Pues la idea sería hacerlo en directo, por el hecho de que si es en directo se pueden formular una serie de preguntas y el feedback es mucho más interesante que si se hace grabado. Al final, si yo grabo una clase, pues bueno, puedo soltar chapa, 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 pero si hay alguna cuestión en la que puede que deba explayarme un poco más, no se puede resolver de una forma tan inmediata. Así que la idea sería hacerlo en directo. Ya no sé si mediante formato de Zoom o de qué forma se podría llevar a cabo. Perfecto. Pues mira, hacemos una cosa. Todos los que nos estáis viendo, os invitamos a que os apuntéis ahora en el link que tenéis en la descripción y tanto los que os habéis apuntado durante este congreso como los que vais a apuntaros ahora, que sepáis que por email vais a recibir el acceso a una clase con Jorge, os explicaremos cuándo es el día, la hora y todo, y será en directo para que aprovechéis con él y le preguntéis todo lo que necesitéis y por supuesto pues que os dejéis asesorar con una persona que tiene una experiencia brutal. Porque ya os digo, en powerlifting no vais a estar en mejores manos que con Jorge, lo puedo garantizar. Así Yo soy que el primero que sigo. aprovechad porque, como digo, tenéis acceso a todo el año de AudioFit con un precio de 120 euros, todas las entrevistas con un precio de 100 euros, la clase con Jorge, que es de un valor incalculable, y todo por un precio ridículo, que son 60 euros, que es menos de 5 euros al mes, y lo tienes en la descripción. Así que aprovechad. Y Eso Jorge, que... y gracias porque ha sido una entrevista cargadísima de contenido, donde nos has aportado desde un punto de vista muy experiencial y también científico, y eso se agradece muchísimo. Y yo espero que la gente también sea consciente de que toda esta información que tú nos estás aportando, a ti te ha costado Dios y ayuda a conseguirla. Equivocaciones, lecturas, tiempo, o sea, que es valiosísimo todo lo que nos has aportado, tío. Mil gracias. Gracias a ti. Sí, al final, no solamente en mi caso, sino bueno, el tuyo, el resto de compañeros de AudioFit, o sea, las historias que tenemos detrás cada uno de ya no solo de leer, sino de entrenar y cometer errores, entrenar y acertar un poco más. O sea, todo ese tiempo, si lo podemos reducir y dedicarnos a a otras cuestiones de nuestro día a día, mucho mejor. Y yo creo que eso es algo que tratamos de aportar cada uno. Así que Totalmente. gracias a ti. Pues Jorge, espero verte muy prontito. Te mando un abrazo muy grande y enhorabuena por todo y sigue así. Gracias, David. Un abrazo. Compañeros, nos vemos en próximas entrevistas. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final y muchísimas gracias por ser parte de este acontecimiento que es histórico. Un abrazo. Un abrazo.